Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a esta, la sexta clase de la materia de auditoría de ventas. Y vamos a empezar ya con nuestra clase. Lo que tenemos que ver o los temas que vamos a desarrollar el día de hoy son el presupuesto de ventas y el presupuesto como elemento a auditar. Y vamos a empezar entonces platicando de qué es un presupuesto. Encontramos que el presupuesto va a ser un cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad durante un periodo. Por lo general se hace de forma anual. Sin embargo, existen presupuestos que se pueden hacer de forma mensual, bimestral, semestral o en cualquier lapso de periodo que la empresa determine para su conveniencia y para sus usos. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y en términos financieros que deben cumplirse en determinado tiempo. El presupuesto es el instrumento de desarrollo para las empresas o instituciones. El presupuesto además ha tomado una gran importancia o ha tenido una gran importancia en los últimos años porque nos permite generar una idea de hacia dónde se dirige nuestra empresa o qué es lo que pretende en la cuestión de los gastos y de la forma en que vamos a administrar las finanzas de una empresa. Nosotros el día de hoy vamos a aprender cómo generar un presupuesto de ventas. Pero para poder generar o auditar un presupuesto de ventas necesitamos entender primero cómo se genera un presupuesto o cómo tendríamos que generar un presupuesto. Los presupuestos van a tener varias funciones importantes. Una de sus funciones va a ser el control financiero de la organización. A través del presupuesto, nosotros podemos controlar las finanzas de una organización o de una empresa. Nos dice que también es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, hacia dónde nos dirigimos con los datos presupuestados correspondientes para verificar los logros. Es decir, si tenemos o no tenemos ese presupuesto bien hecho y logramos económicamente los objetivos y los logros que nosotros pretendíamos. Si no los encontramos, también nos da la oportunidad de remediar y generar una estrategia para corregir esas diferencias que existen. Desempeñan también roles preventivos como correctivos dentro de la organización. ¿A qué se refiere esto? Con un presupuesto nosotros podemos empezar a prevenir, es decir, ver cuánto nos vamos a gastar, cómo lo vamos a administrar, en qué partidas contables lo vamos a ir seleccionando, y también puede ser correctivo. Después de haber hecho los gastos, analizamos nuestro presupuesto y vemos si cumplimos con las expectativas que teníamos en un inicio, si estamos idénticamente a los objetivos o a las metas financieras que nos habíamos puesto. Esas van a ser las funciones más importantes de los presupuestos. Un presupuesto de ventas es la representación, es una estimación programada de las ventas en términos cuantitativos realizados en una organización. Resulta que hoy en día ha tomado muchísima importancia y muchísimo valor el presupuesto de ventas. De hecho, la mayoría de las empresas no salen a trabajar si no tienen un presupuesto de ventas bien realizado. ¿Y qué es un presupuesto de ventas? Como nos dice la diapositiva, es una representación programada, una estimación de las ventas que vamos a hacer en términos cuantitativos y que además ayudan a la organización no solamente a determinar hacia dónde se dirige, sino el alcance de sus actividades, hasta dónde podemos llegar. Debemos recordar que las ventas son un área muy importante para las empresas. Dependemos en cierta parte de lo que se realice en las ventas, porque esto nos va a generar una utilidad, una liquidez, una rentabilidad para la empresa. Y si nosotros no hacemos un buen presupuesto de ventas, no sabemos cuánto vamos a posicionar en el mercado, cuánto vamos a vender, y eso nos permitirá generar un estudio de rentabilidad, liquidez y todas estas variables financieras que son importantes para un crecimiento en una empresa. ¿Cuál es ahora la importancia de ese presupuesto de ventas? Bueno, en primer paso para realizar un presupuesto maestro, el primer presupuesto que tenemos que realizar va a ser nuestro presupuesto de ventas. Este presupuesto de ventas nos va a decir cuánto vamos a vender y nos va a decir también algo importante, la relación de lo que vamos a ganar, la relación de ganancia que busca la empresa. Debemos recordar que para obtener nosotros la ganancia, al precio de venta público que estamos dando nuestro producto o servicio, debemos reducirle los costos. En el momento que yo le reduzco los costos, obtengo la ganancia. Esa ganancia es realmente lo que nosotros tenemos, de lo que disponemos, lo que estamos generando día con día en la empresa. Va a ser importante entonces un presupuesto de ventas porque nos permite encontrar cuánto vamos a vender como empresa y porque al mismo tiempo nos permite encontrar la ganancia que va a obtener la empresa. Cuánto va a ganar de cada uno de los productos y cuánto va a ganar en total. Si nosotros juntamos estas dos partes o estas dos variables, cuánto vamos a vender y cuánto vamos a ganar por unidad, tendremos un presupuesto, un pronóstico real de lo que vamos a ganar nosotros en determinado periodo.
¿Qué nos indica el presupuesto de ventas? Bueno, nos indica dos cosas muy importantes: la cantidad de ventas estimada y el precio de venta unitario esperado. Esas dos cosas son muy importantes. Si nosotros analizamos la cantidad de ventas estimada, nos está diciendo cuánto vamos a vender en unidades. Es decir, si nosotros vamos a vender 10 unidades, 20 unidades, 10,000, 100,000, 1, 2 o 3 millones de unidades. Eso nos va a indicar de entrada cualquier presupuesto de ventas. Si el presupuesto de ventas que nosotros estamos auditando no indica la cantidad de ventas estimada para determinado periodo, ese presupuesto estará incorrecto. El segundo punto que nos va a ayudar o que nos va a indicar el presupuesto de ventas va a ser el precio de venta unitario. Es decir, con qué precio de venta nosotros podemos obtener una ganancia, recuperar nuestra inversión, reducir o incrementar nuestra ganancia, reducir los costos y obtener mayores beneficios para la empresa. Este precio de venta unitario también tiene que ser indicado en el presupuesto de ventas que nosotros estamos teniendo. Esta información es reportada frecuentemente y lo podemos hacer por regiones, por representantes de venta o por agentes de venta o por alguna oficina o por alguna tienda departamental, canales de distribución. Lo podemos hacer de acuerdo a las necesidades de la empresa. Nosotros podemos generar un presupuesto de venta para cada una de nuestras regiones. Evidentemente puede cambiar el precio unitario, puede cambiar el estimado de ventas. No es necesario que en la región 1 y en la región 2 y en la región 3 se venda la misma cantidad o se tenga el mismo precio unitario. Este presupuesto de ventas nos va a determinar o nos va a indicar estas variables que son muy importantes y que nos van a decir hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué factores vamos a revisar nosotros? Vamos a recordar que nosotros estamos haciendo en este momento el trabajo de un auditor. Entonces, ¿qué debe de revisar un auditor para un pronóstico de ventas? Y lo tenemos por puntos. El primer punto nos dice que vamos a analizar las acumulaciones de órdenes de venta no terminadas. Es decir, aquellas ventas que no se realizaron, que por alguna situación se acumularon un orden, nos pidieron el producto y no se terminó de cumplir con esa orden. Entonces nosotros debemos de revisar en ese presupuesto cuántas acumulaciones de órdenes de venta no se terminaron. También vamos a revisar la promoción y publicidad planeada para desplazar nuestro producto. Vamos a encontrar en esta parte de la promoción y la publicidad que las empresas o la empresa irá generando diferentes estrategias de promoción y publicidad con la intención de incrementar sus ventas. Esto debe estar pronosticado, debe estar presupuestado. Al mismo tiempo que entregamos un presupuesto de ventas, debe de ir considerado la promoción. Es lógico pensar que cuando nosotros aplicamos una promoción o subimos la publicidad de nuestra empresa, las ventas se van a incrementar. Debemos de buscar una relación directamente proporcional entre esta parte, la promoción y publicidad, y el hecho de generar una venta que nos produzca una utilidad. También vamos a encontrar nosotros o debemos de buscar las condiciones esperadas de la industria y la economía general. Habrá factores en este presupuesto de venta como las condiciones esperadas de una industria en específico, la industria automotriz, la industria textil, que tengan en ese momento condiciones esperadas o condiciones específicas y que influya de manera directa en las ventas. Si tenemos un receso o una baja en las ventas en la industria automotriz, por ende, si nos dedicamos a la industria automotriz, nuestra empresa tendrá una disminución en sus ventas y debo de considerarlo dentro del presupuesto. También voy a considerar aspectos de economía general. Si el país en donde nos estamos desarrollando presenta una crisis económica, tiene algún problema económico, una situación que le impida generar esas ventas, también lo debo de considerar dentro de ese presupuesto, porque evidentemente afectará el desarrollo de nuestro presupuesto. Vamos también a encontrar la capacidad productiva. La mayoría de las empresas tienen un máximo de capacidad. ¿Qué significa esto? Ellas pueden generar ciertos productos, pero solo a un máximo, que es el máximo que tienen de capacidad instalada en una planta de producción. Hablemos que una empresa que se dedica a hacer tenis, se me ocurre en este momento, tiene una capacidad de 18,000 unidades al trimestre. Bueno, esa será la capacidad máxima de producción. Lo más que puede vender esa empresa al trimestre son 18,000 unidades. Debemos considerar nuestra capacidad productiva en búsqueda de generar un presupuesto que sea real y un presupuesto que me pueda ayudar. No puedo generar un presupuesto que tenga más de esas 18,000 unidades porque evidentemente no las vamos a poder vender. Estamos supeditados al hecho de nuestra capacidad productiva, es decir, cuánto podemos producir es la máxima capacidad o cantidad de artículos que podemos vender.
También vamos a encontrar la política de proyección de precios. Encontraremos que dentro de la parte de fijación de precios, nosotros podemos generar alguna política con la intención de proyectar un producto o un servicio. Eso se hace con la intención de incrementar nuestras ventas. Y debo de considerar estas políticas, cómo las políticas están afectando el desarrollo de este presupuesto, de este pronóstico de ventas. Cómo controlar esa proyección de los precios. Si yo disminuyo el precio o incremento el precio buscando que nuestro producto o servicio tenga una proyección, lo debo de considerar dentro de mi pronóstico. ¿Para qué? Para tener unos datos más realistas, unos datos importantes que me permitan entender en qué lugar me encuentro y hacia qué lugar pretendo ir. Y finalmente vamos a hallar los hallazgos en estudios de investigación de mercado. La investigación de mercado para un presupuesto, un pronóstico de ventas, va a ser fundamental. A través de la investigación de mercados conozco la necesidad del mercado, conozco la cantidad que necesita un mercado. Y con esta cantidad que necesita el mercado y las necesidades, cruzo la información que yo tengo y puedo generar un pronóstico que me permita darles el producto que necesitan a todos y cada uno de mis clientes o retirar los productos que no se están necesitando. Esto con la intención de generar más ventas y reducir los costos a los que estamos incurriendo en el proceso de operación de cualquier empresa. Eso es lo que nosotros como auditores vamos a buscar dentro de un presupuesto, de un pronóstico de ventas, y es lo que debemos considerar que va a efectuar ciertas variaciones dentro de nuestro presupuesto. Vamos a encontrar que hay varios métodos para presupuestar. Sobre todo vamos a encontrar en esta parte que existen dos métodos importantes y será importante que los mencionemos. En el primero vamos a encontrar los métodos de estimaciones directas. Este es el primer método que vamos a encontrar. No podemos concluir que un método va a ser más importante o más eficaz que el otro. Vamos a ver sus diferencias y vamos a platicar de los dos métodos que ustedes tienen en la diapositiva y vamos a utilizar de manera independiente cada uno de estos métodos con la intención de que cualquiera de los dos métodos nos pueda ayudar a generar un presupuesto. En el caso de las estimaciones directas se caracteriza por ser un método formal, cuya guía son los datos analíticos del pasado y cuya base son los compromisos cliente-empresa. Estas estimaciones directas normalmente lo que hacemos es tomar las ventas que tenemos en años anteriores, en periodos anteriores y en los compromisos que tenemos cliente-empresa. Es decir, cuántos productos necesita mi cliente conforme a las ventas que nosotros hemos hecho durante los años anteriores y entonces cómo los voy a emitir yo como empresa para lograr satisfacer a nuestros clientes. Este proceso vamos a hacer una situación analítica de datos del pasado, pero sobre todo vamos a utilizar en estas estimaciones directas datos del pasado. Eso va a ser muy importante. Está basada en la información que nosotros podemos encontrar en el pasado. Esta información será muy importante porque nos permite orientarnos, encontrar más o menos una guía, una directriz de cuánta es la cantidad que nosotros podemos vender. Sin embargo, debemos recordar, ustedes lo pueden revisar en la diapositiva anterior, todos los términos o los puntos que nosotros debemos de considerar aparte de los datos del pasado para generar un pronóstico o un presupuesto de ventas. Y el segundo método que nosotros vamos a utilizar van a ser las estimaciones económico-administrativas. Estas estimaciones pareciera por su característica o por su capacidad que son un poco más complicadas. Son más precisas y evidentemente serán mucho más costosas. Y sobre todo lo que nosotros vamos a hacer aquí es basarnos en variables que son matemáticas. Aquí nosotros vamos a encontrar algunas fórmulas que nos van a permitir hacer una estimación. Cualquiera de las dos estimaciones son correctas y no podemos decir que la económico-administrativa es mucho mejor que la estimación directa o viceversa. Sí podemos complementarlas, puedo hacer las dos estimaciones para generar un presupuesto, la estimación directa y la estimación económico-administrativa, con la intención de que mi presupuesto sea lo más preciso y lo más confiable posible. Vamos a analizar una fórmula que será importante en el método de económico-administrativo y vamos a entrar a una parte que va a ser un poquito
lenta porque vamos a ir analizando parte por parte. Esta fórmula que ustedes tienen ahí, vamos a borrar en este momento las estimaciones directas y nos quedaremos solo con la estimación económico-administrativa. En esta fórmula que nosotros tenemos, lo primero que vamos a tener es PB. Cuando nosotros hablamos de PB nos referimos al precio de venta. A nosotros nos interesa en este momento determinar a través de una fórmula el precio de venta. ¿Cómo lo voy a determinar? Vamos a encontrar varias variables que ustedes tienen ahí. La primera variable que tenemos es BP. Ustedes pueden ver en los cuadritos de colores lo que nosotros tenemos. El PB es el presupuesto de ventas y luego tenemos nuestro VP, que significa ventas del periodo contable. Tiene que ser del periodo anterior forzosamente. Si estamos generando un presupuesto anual y nos encontramos en el año del 2010, tendremos que buscar el periodo anterior, que será el año 2009. Si estamos generando un presupuesto trimestral y estamos hablando del tercer trimestre del año, tendré que regresarme al segundo trimestre del año. Esa es la información que yo necesito en la BP. Lo vamos a sumar o a restar, dependiendo el caso, con los factores específicos. ¿Qué factores específicos encontramos? Los factores específicos los vamos a marcar con una F y vamos a recordar que los factores específicos que podemos encontrar en nuestra fórmula son las órdenes de venta no terminadas, la promoción y la publicidad planeada, las condiciones esperadas de la industria y la economía general, la capacidad productiva, la política de proyección de precios y los hallazgos de una investigación de mercado. Todo eso nosotros lo vamos a considerar como la F, los factores específicos. Vamos a cerrar este paréntesis para que se pueda multiplicar por otra variable importante que va a ser la E, que es la fuerza económica general, es decir, el poder o la fuerza económica, y no la fuerza económica de la empresa, sino la fuerza económica que tienen mis clientes, porque lo que yo estoy determinando con esta fórmula es un presupuesto. Entonces será importante que yo considere la fuerza económica de nuestros clientes. Y finalmente todo esto lo vamos a multiplicar por la última variable, que va a ser una A. Y esta A nos indica la influencia de la administración. Es importante que nosotros consideremos que la administración va a tener una influencia importante dentro de nuestro proceso. Con esta fórmula nosotros podremos calcular de manera matemática o utilizando un método económico administrativo cuál es nuestro presupuesto de ventas. Sin embargo, vamos a tener una parte muy subjetiva. Cuando nosotros hablamos de un presupuesto de ventas, vamos a suponer que para el año anterior nosotros hicimos tuvimos ventas más o menos de unas 100 unidades. Y lo vamos a sumar. Hay una pregunta que me han hecho muchas personas. ¿Cómo considero la F o qué valor le determino a la F? Son los factores específicos. Si yo encuentro que hay dos factores específicos, pues le tendré que poner un 2. Y en este momento se vuelve totalmente subjetivo nuestro cálculo matemático. ¿Por qué? No sabemos cómo controlar los factores, ni qué peso tengan cada uno de los factores. Evidentemente, si nos encontramos en una crisis económica, vamos a encontrar que este factor es mucho más importante que un 1 o un número 2. Entonces, no lo podemos controlar. Esta fórmula de estimar un presupuesto es una fórmula que nos permite acercarnos de manera importante, pero que no nos va a dar un presupuesto real. De ninguna manera podemos creer con ninguno de los métodos, ni el método de estimación, ni el económico administrativo, que nosotros a través del presupuesto tenemos o vamos a encontrar cuánto producto vamos a vender en determinado periodo. Eso no lo podemos hacer. Es un presupuesto, se acerca. Y ahorita vamos a ver cuánto tiene que ser la variación más o menos para que sea importante. Después vamos a considerar a la E como las fuerzas económicas generales. La vamos a considerar en 1, es decir, el país en el que nos desenvolvemos tiene una fuerza de 1. Las fuerzas pueden llegar del 1 hasta el 10, dependiendo de lo que ustedes consideren. La mayor, digamos, el número que más se utiliza en esta fuerza, sobre todo va a ser el número 1. Y tenemos la influencia de la administración. También lo vamos a considerar en 1, suponiendo que la administración que nosotros tenemos es una muy buena administración. Y entonces, pues no vamos a tener ningún problema. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos ahí nuestra fórmula y la podemos resolver. Vamos a quitar el menos para que nos quede más clara la fórmula. Tenemos que 100 más 2 lo tengo que multiplicar por 1 y nuevamente lo tengo que multiplicar por 1.
Probablemente el resultado que yo obtenga de esta ecuación serán 102, productos, lo que nosotros vamos a vender en este próximo periodo. El presupuesto que nosotros tenemos es muy sencillo y prácticamente va a estar determinado por la cantidad que nosotros teníamos el trimestre o el periodo pasado. Entonces, este presupuesto nos va a ayudar, este modelo matemático, y podemos aplicar esta fórmula. Lo podemos hacer evidentemente con ventas mucho más complejas. Sin embargo, los factores que nosotros estamos utilizando hay que entender que tienen una gran subjetividad y que no nos permiten generar un pronóstico específico ni un pronóstico concreto. Esa es la fórmula o la manera de calcular un pronóstico a través del método económico administrativo. ¿Qué debemos de auditar nosotros? A nosotros realmente no nos va a interesar el desarrollo de esta fórmula como auditores. Lo que me va a interesar es lo que nos dice la diapositiva. Debo de buscar que el presupuesto no tenga una variación mayor al 5%. Es decir, cuando nosotros generamos un presupuesto, nuestro presupuesto no debe tener una variación ni hacia arriba ni hacia abajo de más del 5%. Si yo mencioné que íbamos a vender 100 unidades, hacia abajo puedo vender menos unidades de esto, el 5%, y hacia arriba 5% más. Estaríamos hablando de que nosotros estaríamos vendiendo hasta 105 unidades y en la parte de abajo hasta 95. Ese es el rango que yo tengo para mover un presupuesto. Si nosotros encontramos dentro de nuestra auditoría que el presupuesto fue de 100 unidades y que solo se vendieron 70, nuestro presupuesto está mal desarrollado, no fue bien hecho. Si nosotros encontramos que el presupuesto era de 100 y vendimos 215 unidades, también entonces podremos encontrar un error. No me interesa que como vendimos mucho más de lo que se había presupuestado, entonces nuestro presupuesto está bien y la empresa está haciendo las cosas bien. Eso es un error. El presupuesto estará mal generado si tiene una variación tanto en la parte positiva como en la parte negativa de un 5%. Me interesa que los presupuestos sean lo más real y lo más apegados a lo que nosotros vamos a vender, con la intención de que yo pueda generar a partir de mis presupuestos y de mis pronósticos de venta una planeación de ventas, una planeación de marketing y hasta una planeación contable para la empresa. Si nosotros nos equivocamos a la hora de generar el presupuesto, aunque sea de manera positiva, no vamos a tener una buena planeación. Entonces es muy importante que nuestro presupuesto de ventas tenga solo una variación del 5% arriba o del 5% abajo. Eso es lo que me interesa y eso es lo que pretendemos a través de este presupuesto o este pronóstico de ventas. ¿Qué debemos auditar? Ya conocemos nosotros el método económico administrativo, que es un método muy sencillo. Conocemos la fórmula, cómo la tenemos que aplicar. Y ahora, ¿qué debo auditar? Debo auditar que el presupuesto que nosotros estamos generando corresponda a los cálculos generados por la empresa. Y para esto no tengo otra alternativa más que apoyarme en elementos contables y financieros que la empresa está generando constantemente. El primer elemento que vamos a considerar va a ser un balance general. El segundo elemento que voy a considerar será mi estado de resultados y finalmente consideraré el pronóstico de ventas que está realizando la empresa. Con estos tres yo puedo generar entonces o ver si el pronóstico o el presupuesto de ventas que se generó estuvo bien hecho y entonces podré auditar y decir si se cumplió con las expectativas de mi pronóstico y presupuesto de ventas o no se cumplió. Vamos para esto a entender un balance general. En la pantalla ustedes tienen un balance general, es el balance general del Rey León SADCB, una empresa ficticia. Este balance, como todos los balances, nos marca el periodo, nos está marcando que es un balance el 30 de agosto del 2011 y nos marca algunas situaciones importantes. Vamos a entender que lo tenemos dividido, los activos y los pasivos y nuestro capital contable. En activo circulante nosotros vamos a encontrar cuentas como caja, bancos, clientes, almacén y deudores diversos. En la parte de activo fijo vamos a encontrar edificios y equipo de transporte, cada uno con sus valores, y si ustedes se dan cuenta y lo comparamos con pasivo circulante, en donde encontramos proveedores, documentos por pagar, acreedores, impuestos, un pasivo fijo con una hipoteca y nuestro capital contable con capital social y utilidades, encontramos que el balance está perfectamente cuadrado.
¿Qué cantidades me interesan a mí para generar un presupuesto de ventas o para auditar un presupuesto de ventas? La primera cantidad que me interesa son los clientes que yo puedo tener. En la partida de clientes o en el asiento contable clientes, nosotros tenemos una cantidad de 150,325 pesos o dólares, como ustedes lo quieran manejar. Esa cantidad me interesa. ¿Qué significa eso? Que yo ya posicioné un producto, ya lo vendí y mis clientes no lo han pagado. Sobre todo vamos a encontrar en esta parte de clientes que son sobre todo créditos que les estamos dando a nuestros clientes. Si nosotros trabajamos en una empresa, por ejemplo, que maneje un pago con tarjetas de crédito o una forma de financiar a sus clientes, encontraremos que esta cuenta o este apartado de clientes va a tener cantidades muy altas. Al mismo tiempo también nos tenemos que fijar en otras dos cuentas importantes, caja. En caja nos dice que tenemos 30,000. Eso significa que el día de hoy nosotros hemos vendido, ese momento cuando se hizo el balance general, nosotros teníamos 30,000 pesos en caja. Se vendieron 30,000 productos. No hay otra partida o otro lugar donde pueda salir ese dinero. Será importante que todo el dinero que yo tenga en caja, tenga yo en mente que salió de una venta que generamos. Entonces también lo debo de considerar para un presupuesto y para un pronóstico de ventas. Y también voy a tener una cuenta de bancos. La cuenta de bancos es aquella donde voy a ir almacenando todo lo que se está vendiendo. En este caso tenemos una cantidad de 350,220 pesos. Esas tres cuentas van a ser muy importantes. Lo que yo debo de buscar a la hora de auditar un presupuesto de ventas es hacer un cruce de información. En este cruce de información debo de buscar cuánto estamos vendiendo, cuánto tengo en mi cuenta de bancos, cuánto tengo como deudas con mis clientes y cuánto tengo en mi almacén, porque estamos también supeditados a la cantidad que tenga yo en almacén. Si ustedes se dan cuenta, en almacén ya nada más mantenemos la cantidad de 320,000 pesos o dólares en este momento, lo que significa que solo podemos vender hasta este momento esa cantidad. No podemos vender más de lo que nosotros tenemos en almacén. Todo eso vamos a tener que considerar. Es muy importante que sepamos interpretar un balance general. Para hacer un presupuesto de ventas tenemos que tener ciertos conocimientos contables y financieros. El primer conocimiento es entender un balance general, entender que lo vamos a encontrar dividido y que la parte que a mí me interesa son los activos. ¿Por qué son los activos la parte que a mí me interesa? Porque las ventas están generando dinero y ese dinero se convierte en un activo, en el activo más importante para la empresa. Todo el activo o todo el dinero que yo pueda tener en caja o en efectivo será el activo más líquido que pueda tener la empresa. ¿A qué me refiero esto? Cuando nosotros hablamos de liquidez, sabemos que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para responder de manera inmediata a sus deudas. Y yo les podría hacer una pregunta para determinar qué es la liquidez. En este momento, ¿con cuánto dinero cuentan en su bolsa? Yo les podría decir que a lo mejor con menos de 10 dólares cuento en este momento y esa sería mi liquidez. Cada uno de nosotros tenemos determinada liquidez. Esa liquidez se refiere a la capacidad inmediata de pago que tengo. Es decir, con cuánto dinero cuento en este momento para hacer frente a mis deudas. Eso es importante y debo de considerar entonces o debo de buscar que la empresa tenga liquidez. ¿Cómo va a tener la empresa liquidez? A través de las ventas. Y por eso es importante que yo pueda generar unas ventas constantes y un presupuesto de esas ventas. ¿Cuánto vamos a estar vendiendo? La parte de los pasivos no la vamos a considerar tan importante para generar mi presupuesto, aunque también pueden ser factores que influyan. Nosotros debemos de analizar la cuenta de proveedores. En la cuenta de proveedores nosotros les debemos a nuestros proveedores 135,425 pesos o dólares, lo cual es una cantidad importante. Sin embargo, también nos podemos fijar si hacemos la comparación y ese cruce de información, que a nuestros clientes nos adeudan mucho más de lo que nosotros le adeudamos a nuestros proveedores. Podríamos decir que en esa parte la empresa es muy sana y podrá seguir generando utilidad. También vamos a encontrar los documentos por pagar en donde nosotros tenemos una deuda de 142,749 pesos. No forzosamente vienen de material o de materia prima de insumo que nosotros obtenemos a través de nuestros proveedores, sin embargo sí tenemos esa deuda. También podemos analizar la cuenta de impuestos. Los impuestos son directamente proporcionales dependiendo de cada una de las políticas fiscales que hay en diferentes regiones. Van a ser directamente proporcionales al número de ventas que yo estoy generando por periodo. Si yo estoy pagando un impuesto de 16 pesos, seguramente habré vendido 100, porque el IVA, por ejemplo, en la Ciudad de México, tiene que ser de 16%.
Si yo calculo o yo genero una relación entre lo que estoy pagando de impuestos y lo que estoy vendiendo, encontraré realmente cuánto es lo que se está vendiendo. Lo importante para mi presupuesto de ventas es hacer todos los cruces de información posibles con la intención de encontrar un presupuesto más real, que nos favorezca y que nos pueda permitir un análisis más confiable. Vamos entonces, ya que entendimos o que platicamos del balance general, a platicar de un estado de resultados. El estado de resultados será una herramienta mucho más importante en el presupuesto de ventas o en el pronóstico de ventas. ¿Y por qué va a ser más importante? Porque lo primero que menciona un estado de resultados son las ventas netas. En este estado de resultados, ustedes en la parte de arriba en negrito podrán ver el número 1, ventas netas, y tenemos unas ventas netas por $790,062 o pesos, lo cual evidentemente es muy importante porque nos damos cuenta de cuánto se vendió. El estado de resultados, el primer dato que me arroja es cuánto se vendió, y a partir de esto yo puedo presupuestar para el siguiente trimestre. Vamos a ver las demás cuentas. Tenemos un costo de los productos vendidos de 518,132, menos mis gastos de administración o gastos de ventas, 113,600, menos los gastos de almacén, 32,546, me queda una utilidad operativa, como ustedes pueden ver ahí, de 125,784. Es decir, de los 790,000 pesos que yo había vendido, solo me quedan ya en este momento, después de varios gastos, el costo de los productos, el gasto administrativo, el gasto de almacén, solo me quedan 125,784 pesos. A eso yo le tendré que reducir, o le vamos a meter en este momento, nuestros intereses netos, gastos o pérdidas, que son de 12,675. Encontraremos que entonces me queda una utilidad de impuestos, o una utilidad antes de impuestos, de 113,000. Y luego todavía le tendremos que reducir, o tendremos que generar una provisión para el impuesto de la renta de 56,000. Y finalmente me va a quedar una utilidad neta de 56,564. Al final nos da algunos datos importantes, como el número de acciones emitidas, las ganancias por acción, pero lo que me interesa es que nosotros podemos hacer un análisis con nuestro estado de resultados, en el cual vamos a encontrar que nosotros partimos con una cantidad que era una cantidad importante. Nosotros teníamos 790,062. Eso fue lo que nosotros generamos de ventas. Pero nuestra utilidad al final de esta cantidad que nosotros tuvimos fue de 56,554. Y habrá varias reflexiones importantes que hacer con estos datos de mi estado de resultados. Los pronósticos de venta que yo tengo que generar, o los presupuestos, los tengo que generar sobre esta cantidad, sin importar que la utilidad sea menor. ¿Por qué? Lo que nosotros vendimos fue esta cantidad. Expresada en pesos, tendré que sacar la expresión en unidades. Si cada unidad valía 10 pesos, tendría yo que dividir esta cantidad entre 10 pesos para determinar cuántas unidades vendí en ese periodo o en ese trimestre. Pero nuestros pronósticos y presupuestos de ventas siempre irán sobre la cantidad de nuestras ventas netas, sin importar que la utilidad se haya reducido. Sin embargo, lo que sí es importante, y en donde vamos a considerar este número de la utilidad, será en la ganancia. Nosotros hablábamos de que el presupuesto de ventas también nos va a emitir una ganancia. Es común, si ustedes platican con algún empresario o con algún microempresario, que cuando tú le preguntas a una persona, bueno, ¿y cuánto ganas de tu ejercicio? Supongamos si hablemos de una persona que tiene un puesto en la calle y que vende comida en la calle, y si le preguntamos a esta persona cuánto está obteniendo, seguramente nos va a decir, mira, pues yo vendo más o menos 300, 500 mil o 2,000 pesos. Es lo que yo vendo de manera diaria. Pero realmente, ¿cuánto dinero de eso que está vendiendo es suyo? Probablemente la cantidad se reduzca de esta manera. Nosotros vendimos 790 y solo nos quedaron 56,000. La ganancia que obtuvimos en este periodo fue de 56,554. Ustedes se pueden dar cuenta que es una relación directamente proporcional. Si yo incremento esto, si yo incremento las ventas, se incrementará la ganancia. Si reduzco las ventas, se va a reducir la ganancia. Así es que la manera de incrementar las ventas en una empresa, la manera de incrementar la ganancia, será incrementando las ventas. No tengo otra manera más que incrementar nuestras ventas para buscar que nuestra ganancia se desarrolle.
Sin embargo, es importante que nosotros veamos esta diferencia. Las diferencias pueden ser aún más abismales. Podemos decir que aquí tuvimos las mismas ventas y que nosotros estamos solo obteniendo 1,000 pesos de ganancia. Esto se debe y debemos de cruzarlo con nuestro balance general. Si nosotros nos regresamos al balance general, en el balance general vamos a encontrar que tenemos proveedores, documentos por pagar, acreedores, impuestos y toda una serie de deudas que ha adquirido la empresa. Será importante que si nosotros hemos adquirido un crédito lo consideremos dentro de nuestro estado de resultados y de nuestro balance general, porque va a mermar la ganancia que hemos obtenido. Los créditos sobre todo están mermando porque no estamos trabajando para obtener una ganancia, sino estamos trabajando para pagar ese crédito. Entonces será importante que considere mis créditos para obtener la ganancia por una parte, que es lo que a mí me está interesando, esta ganancia, y por otra parte las ventas. Debemos recordar, una vez más les reitero, el pronóstico o presupuesto lo hacemos sobre las ventas y de ahí obtenemos nuestra ganancia. Eso será importante. Y por último, y para concluir la clase del día de hoy, vamos a analizar cómo generar un pronóstico de ventas de manera con el método que nosotros estábamos platicando al principio, que era una estimación. Ya hablamos de analizar la parte contable de la empresa, de buscar obtener información con la información contable o información a través de la información contable que genera la empresa, que van a ser estados de resultados, balances generales, pronósticos de años anteriores, auditorías de años anteriores también me sirven, pero ¿cómo yo voy a realizar un pronóstico de ventas? Vamos a suponer que a nosotros nos interesa generar un pronóstico de ventas y nos encontramos en el año 2011. Para eso entonces voy a tomar los años anteriores y aquí tenemos entonces que si yo quiero generar un pronóstico, en este caso estamos generando un pronóstico para el año 2012. Si yo quiero generar pronóstico para el año 2012, tendré que tomar por lo menos los últimos 5 periodos anteriores. Esto con la intención de que la información pueda ser más real y más acercada a la realidad, nos dé una guía real, una guía importante de qué es lo que estamos haciendo. Si nosotros tomamos solo el del periodo anterior, pues no tenemos mucho con qué comparar. Si nosotros tomamos lo de los 5 periodos anteriores, será correcto. Si tengo los demás años, tampoco voy a tomar desde el 1985 para generar un presupuesto para el 2012. No será correcto porque seguramente en el 1985 los factores y variables que se desarrollaban económicamente y todo en la empresa han cambiado y han sido diferentes. La administración, los recursos, la manera de administrarnos. Entonces tomaré los 5 periodos anteriores. Estos 5 periodos anteriores tienen ciertas características. Una de sus características importantes es que van a ser muy semejantes al periodo que yo quiero determinar. Las condiciones en el 2012 prácticamente serán muy parecidas a las del 2011 y las del 2011 fueron parecidas a las del 2010, 2009, 2008 y 2007. Estos periodos son muy semejantes, por eso nos pueden ayudar para determinar las ventas o nuestro presupuesto de ventas para este 2012. Solo voy a considerar estos últimos 5 periodos. Ya que tengo determinados los últimos 5 periodos, lo que sigue, lo que nosotros vamos a hacer es determinar la cantidad que se vendió. ¿Cómo le hago para esto? Es muy sencillo. Busco, evidentemente, mi estado de resultados de estos últimos años. Y ese estado de resultados nos dice que para el 2007 nosotros vendimos una cantidad de 2,345 unidades. 2,345 unidades. Eso fue lo que nosotros vendimos para el 2007. Para el 2008 nosotros vendimos o subió nuestra cantidad a 5,767 unidades. Vamos con el 2009 en el cual encontramos que vendimos 3,458 unidades. Finalmente vamos con el 2010 en donde encontramos 2,334 unidades y cerramos con el año 2011 en donde vendimos 4,323, me parece, 4,323 unidades. Aquí tenemos entonces ya nuestros años, los 5 años que yo tengo, los 5 años importantes y también tengo las cantidades que estamos vendiendo.
¿Qué voy a hacer con esto? Lo primero que tengo que hacer para poder empezar a hacer mi presupuesto a través de este método de estimación, bueno, es ver la relación que existe entre las cantidades. Si ustedes se dan cuenta, empezamos en el 2007 con una cantidad muy baja. Solo vendimos 2.345 unidades. Y si la comparamos con el año siguiente, inmediato, que es el 2008, vamos a encontrar nosotros que aquí se fue hacia arriba. Y se fue prácticamente al doble de lo que nosotros teníamos, o más del doble. Lo que significa, lo que nos puede dar a entender que en este 2007 probablemente hubo algún factor importante que afectó a nuestra empresa. Puede ser un factor externo o puede ser un factor interno. ¿Qué factores vamos a encontrar? Bueno, pues pudiera ser una crisis económica, pudiera ser a lo mejor una política proteccionista hacia ciertos productos que son competencia directa con mi producto, pudiéramos encontrar un desprestigio de mi marca o algún factor que influenció este número tan bajo de mis ventas. También pudiera ser una mala administración, un cambio de portafolio de productos, un plan de marketing mal realizado o un presupuesto de ventas mal realizado. Todos esos factores los encontramos en el 2007. Para el 2008 nos damos cuenta que tenemos 5.767 unidades vendidas, que si ustedes además lo comparan con los últimos 5 años, en el 2008 fue en el año que mejor nos fue como empresa, vendimos muchas más unidades. Vamos a darnos cuenta que para el 2009 encontramos nosotros que vendimos 3.458 unidades. Podemos hacer una comparación entre este y este porque son datos muy similares. El que sigue estando muy elevado sigue siendo el año 2008. Con esto puedo yo concluir que no estábamos correctos en el razonamiento que habíamos hecho al principio. El problema no fue del año 2007, probablemente en el año 2008 nosotros generamos alguna estrategia que hizo que se incrementaran las ventas de manera importante. Si ustedes se dan cuenta, lo mantenemos en 3.400 y para el año 2010 volvemos a bajar a 2.300, que es prácticamente la misma cantidad que nosotros teníamos. En este último año 2011 probablemente utilizamos alguna estrategia que nos permitió incrementar nuestras ventas y nos fuimos a 4.323. Ya que entendí el proceso de cada año, debo de entender o debo de generar mi pronóstico. ¿Cómo lo voy a formular? Con esta información histórica que yo tengo voy a generar un promedio. ¿Qué significa? Voy a sumar todas estas cantidades y después las voy a dividir entre 5. Cuando nosotros hagamos esa operación de dividir sumar nuestras cantidades y dividirlas, nos va a dar un resultado de 3.645.4. Ese es el resultado que nos arroja. Es decir, nosotros para este año 2012 estamos presupuestando vender 3.645.4 unidades. Hay dos sugerencias importantes. Como estamos vendiendo unidades cerradas, no podemos vender 4 unidades cerradas o 0.4 de unidad. Sería como vender en la mitad de una unidad. No lo podemos hacer. Yo les recomendaría que lo cerraran a 3.645. Sin embargo, también será importante ver el desarrollo que está teniendo nuestra empresa. Para el 2011 nosotros vendimos 4.323 unidades. Seguramente la empresa pretende para este nuevo año, para el 2012, por lo menos igualar esa cantidad. Y el pronóstico o presupuesto de ventas que nosotros estamos generando es mucho más bajo. ¿Qué les sugiero en este momento? Que lo comparen o se ayuden del presupuesto económico administrativo, de esa fórmula matemática que vimos hace un rato, para que tengan las dos opciones, los dos presupuestos y traten de cruzar una información, con la intención de que el presupuesto sea más cercano a la realidad. Probablemente a partir del 2011 nuestra empresa esté generando políticas importantes para incrementar sus ventas en el 2012. Le interesa por lo menos llegar a esta cantidad. Si ustedes se dan cuenta, es un desarrollo que ha tenido nuestra empresa, se viene desarrollando, entonces será muy importante esto. Si nosotros encontramos que la empresa no tiene estas políticas y que nada más fue cuestión de la economía del país o cuestión de una situación ajena a las estrategias que está generando la empresa, entonces este pronóstico nos puede ayudar con 3.645 unidades. Vamos a platicar de los riesgos. Si yo genero ese pronóstico y mandamos a producir 3.645 unidades, estas unidades se irán a algo que se llama almacén. Si yo vendo o desplazo las 3.645 unidades,
no tendré ningún problema con mi almacén. Pero si yo cierro el periodo 2012 con 1000 unidades en mi inventario, seguramente tendrá un costo muy importante y muy significativo. Es un riesgo que debemos de correr y por eso el presupuesto de ventas y pronóstico es muy importante. También deben de considerar que este presupuesto de ventas y pronóstico va a estar determinado por la fuerza de ventas que pueda tener una empresa. Yo puedo generar a través de mi capacidad máxima de producción 10,000 unidades, puedo tener un presupuesto que me diga que voy a vender 11,000 unidades considerando las condiciones del mercado, la situación de la empresa y todo, pero si no tengo la fuerza de ventas necesaria para posicionar ese producto, aunque mi presupuesto de ventas esté bien hecho y aunque la parte de la capacidad productiva esté bien hecha, no lo voy a vender. Todas estas variables tenemos que encontrar y empezar a determinar nosotros como auditores de los presupuestos, con la intención de que nuestro presupuesto nos pueda ayudar a hacer cálculos. Cuando la empresa quiere generar un presupuesto de ventas, este presupuesto de ventas le va a servir de manera sustancial para todas sus áreas, para el área contable, el área financiera, el área de ventas, el área de marketing. Las ventas es la manera en que nosotros generamos ingreso. Entonces es muy importante que los presupuestos de venta, al igual que cualquier presupuesto que nosotros desarrollemos, sean precisos y confiables. En la próxima clase nosotros vamos a hablar de algunas técnicas importantes de los presupuestos y de cuál es el presupuesto, el proceso del presupuesto de ventas. En esta clase sería todo, espero no les haya quedado dudas con la manera de generar estos presupuestos y les recuerdo que tienen que hacer todas sus actividades que están en la plataforma y entregarlas lo antes posible. Les agradezco mucho, buen día.